siguiente es un mensaje de uno de los integrantes del equipo de ministerios de Centro de Vida Cristiana. Deseamos de todo corazón que te sirva para tu edificación personal y que Dios te bendiga a través de él. Qué bueno poder verles en esta ocasión, a los que están aquí, pues gracias por haber tomado este tiempo y el riesgo, ¿no?, de venir aquí en medio de la pandemia, y por supuesto a las personas que están en casa o que nos ven a través o nos verán a través de estas transmisiones, pues estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te parece si de alguna manera pues tomamos este tiempo para buscar de Dios, ¿sí? Y yo quisiera comenzar preguntándote, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Yo no sé si, pero en estos últimos tiempos hacer esta pregunta ya no está tan fácil contestarla, ¿no? Muchas personas pues se sienten realmente dominadas por diferentes estados de ánimo, ¿no? Nos sentimos enfadados, nos sentimos angustiados, o hasta podemos estar intranquilos en un momento determinado. A veces algunos nos sentimos inquietos, intranquilos, ¿no?, ante la incertidumbre de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. Y yo quisiera compartir este mensaje, que es el segundo de esta serie, que le he intitulado La respuesta al dolor. Y quisiera hacerlo en esta ocasión compartiendo contigo este versículo que está en Isaías 54, versículo es el 10 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. A lo largo de toda la Escritura podemos constatar el mensaje de amor, de misericordia, de compasión, de clemencia y de cariño que Dios tiene para cada uno de nosotros, aún en medio de circunstancias adversas, aunque las montañas pudiesen moverse, aunque cayeran sobre nosotros, decía un canto de hace muchos años, mi amor por ti nunca se apagará, ni vendrá a menos el pacto que yo he hecho contigo. ¿Cómo responderás tú ante el dolor y la adversidad? ¿Cómo respondes tú cuando el dolor y la adversidad, el sufrimiento, toca a tu puerta? ¿Cómo respondes tú cuando las circunstancias se ponen difíciles en tu vida? Cuando las cosas no son como te gustaría que fuesen. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo responderás tú ante esta situación? La pandemia ha provocado mucho dolor y sufrimiento en el mundo entero. Y particularmente ha sacado a la luz lo que no hemos querido enfrentar por mucho tiempo, llenándonos de temor, de desesperanza. Y algunos sinceramente se preguntan si en realidad esto que estamos viviendo ahora es el principio del fin, ¿no? Las cifras actuales, las del último momento, es que en este momento en el mundo entero hay más de 21 millones de personas que han sido contagiadas por este virus. Y de estos, estamos hablando de cerca de 700.563 personas han fallecido, cifras oficiales. Y de este número, 56,000 personas en nuestro país han fallecido. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? No sé si tú te preguntas, cuando ves estas cosas en las noticias, dices, ¡wow, Señor! ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo va a terminar esto? ¿Qué va a suceder? Pero antes de caer en pánico, todos debiésemos entender algunas cosas. Que en realidad, esto que está ocurriendo también pasará, hermanos. También pasará. Y de hecho, tal vez yo ahora leyendo algunos libros en este tiempo, he estado investigando y es curioso, ¿no? Pero esto ya ha ocurrido muchas veces en el mundo entero, ¿sabes? El caso más antiguo de los que se tiene registrado probablemente sea el de la peste antonina, así le llamaban, o plaga de Galeno, entre el año 165 y 180 después de Cristo. No se sabe exactamente de qué enfermedad se trató, pero se cree que fue sarampión o viruela, y le quitó la vida
alrededor de 5 millones de personas. Más adelante ocurre la plaga de Justiniano en los años entre el 541 y 542 después de Cristo. Esta es una enfermedad bubónica que pasó de las ratas a los seres humanos a través de las pulgas, ¿no? Y se calcula que murieron cerca de 25 millones de personas. Hubo otra plaga llamada bubónica que después se conoció como la peste negra, ahí por la Edad Media, entre el 1346 y 1353, la cual se estima cobró la vida de entre 70 y 100 millones de personas que vivían en Europa y en Euroasia, ¿no? Reduciendo la población mundial en 20%. Ya en el siglo XIX y XX hubo pandemias de cólera en la que murieron más de 1 millón de personas. Una pandemia de gripe cobró la vida entre 20 y 50 millones de personas entre 1918 y 1920. Otro millón de personas por la gripe de Hong Kong entre 68 y 69. El total de muertes por la pandemia de VIH-Sida, que tuvo su pico máximo entre 2005 y 2012, cobró la vida de 32 millones de personas. Además, ha habido muchas epidemias como el ébola, el SARS, que se mantuvieron localizadas y por lo tanto no le dieron el título de pandemias, ¿verdad? Pero se cree que el coronavirus, así como la peste bubónica, se originó en los animales, se extendió a los seres humanos. Pero como el problema es que como en el siglo XXI ha habido tal avance tecnológico y tal avance en la comprensión de las enfermedades y la medicina, ha hecho pensar a las personas, a muchos de nosotros, que este asunto de las pandemias, este asunto de las enfermedades que acababan con millones de seres humanos, pues es cosa del pasado. El problema realmente es que ni la alta tecnología, ni los avances científicos, ni nuestro conocimiento actual de la medicina ha logrado detener este problema. En realidad, este virus ha puesto de rodillas al mundo entero. La pandemia nos confronta con la realidad, que somos vulnerables y que somos mortales. Nos ha puesto a pensar en las interrogantes básicas de la vida a muchos seres humanos, acerca de el significado de la vida, la muerte, el propósito de nuestras vidas, nuestros valores gobernantes, las prioridades que han ocupado nuestro tiempo y dedicación. Como decía la semana pasada, algunos están preguntando sinceramente, ¿dónde está Dios en medio de esta circunstancia? ¿Existirá Dios? Y si realmente existe Dios, ¿tiene injerencia en esto que está pasando? Y si realmente existe, ¿está en cuarentena o qué pasa con Dios? ¿Hay algún sentido, propósito en el dolor y el sufrimiento del mundo? ¿Hay vida después de la muerte? Cuando la gente se muere, ¿se acaba todo? ¿O hay esperanza? Yo quiero animarte en primer lugar a decirte esto una y otra vez. Esto, hermanos, también pasará. Y cuando esto termine, cada uno de nosotros tendremos una experiencia que contar, una historia que contar. Y la pregunta que yo te hago a ti en esta mañana es, ¿qué historia contarás tú cuando esto termine? Como cristianos somos capaces de hablar confiadamente acerca de la esperanza y sentir paz aún en medio de un mundo lleno de incertidumbre, donde la muerte repentinamente se ha vuelto algo muy cercano. Y hemos estado compartiendo estas tres cosas, o estos tres aspectos, que yo creo pueden ayudarte a enfrentar estos tiempos de adversidad, pero sobre todo que pueden ayudarte a escribir un episodio de éxito en esta historia al final de todo. Primer cosa, dijimos la semana pasada, tú y yo somos responsables de la respuesta que daremos ante la adversidad. Tú puedes elegir la respuesta ante el dolor y el sufrimiento. Yo, puedes decirlo conmigo, así, con cariño, al que está con sana distancia aquí, ¿verdad? Y allá en tu casa, ¿no? Yo soy responsable de mi respuesta. Yo soy responsable de mi respuesta. El segundo asunto es, soy responsable de cobrar conciencia de lo que Dios está señalando a mi vida. Es decir, soy responsable de prestar atención. El tercer asunto que veremos más adelante, soy responsable de enfrentar el dolor y el sufrimiento desde la fe
y la disciplina para tratar con los hechos brutales de la realidad y hacer algo al respecto que me permita ser mejor al final de esta historia. La existencia del dolor y sufrimiento es el argumento preferido que los grandes pensadores ateos de todos los tiempos han utilizado y siguen utilizando para negar la existencia de un Dios bueno. También es el argumento preferido de muchos que justifican su mala respuesta ante Dios. El enfriarse, perder la fe, transgredir los mandamientos de Dios, apartarse de la fe, elegir la maldad, ofender a los demás, dañar al prójimo, llenarse de amargura y responsabilizar a otros de sus problemas. Nosotros, por lo tanto, quiero decirte que como cristianos nos negamos realmente a responder de esta manera. Nosotros no somos el fruto de la casualidad o de las fuerzas aleatorias. No estamos determinados por las leyes físicas o genéticas que se autogeneraron en algún momento. Nosotros somos hechura de Dios, dotados por Dios con uno de los mayores regalos que pudiésemos haber obtenido, la libertad de elección. Y por lo tanto, debemos entender, y esto te lo voy a repetir, igual lo dije la semana pasada, pero igual no lo entendiste. Tú, hermano, yo, somos la suma total de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Lo que tú estás viviendo en tu vida no es el fruto de la casualidad. Lo que está pasando en tu vida, lo que tienes como fruto de tu vida, no es una experiencia nacida del azar o de la mala suerte, sino que tú y yo somos responsables de nuestra vida, porque somos en realidad la suma total de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Así que, por lo tanto, también somos responsables de nuestra respuesta cuando experimentamos el dolor y sufrimiento. La semana pasada, brevemente para aquellos que no pudieron escuchar el mensaje, hablamos muy brevemente de Mateo 24 y versículo 12, en la Nueva Biblia Viviente, que dice textualmente que habrá tanto pecado y maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriará, pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Y yo, más que meterme mucho en estudiar los detalles de este mensaje que el propio Jesucristo colocó ahí en este momento, es para hacer ver claramente que puede haber, ante una circunstancia adversa, ante una situación difícil que podemos enfrentar todos, podemos elegir entre dos posibles respuestas. La primera respuesta es llenarnos de ansiedad, temor, frustración, ira, decepción, amargura, desánimo, enfriarnos espiritualmente, llenarnos de incredulidad, alejarnos de Dios, perder la fe y justificar el volver nuevamente a los viejos senderos. O por otro lado, podemos realmente abrazarnos de Dios, acercarnos con humildad a Dios y quebrantamiento, buscar al Señor y decidir confiar en su naturaleza de amor, de misericordia y de compasión, y llenos de esta convicción de que su voluntad es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, decidir dar pasos de fe, trascender el dolor, el sufrimiento y finalmente crecer como seres humanos. ¿Qué elección vas a tomar tú? Al multiplicarse la maldad, al multiplicarse evidentemente el dolor y el sufrimiento en la vida, ¿serás de los que decidan enfriarse y apartarse de Dios? ¿O serás de los que decidan afirmarse en Dios? El cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del dolor o el sufrimiento o el coronavirus, no, sino una persona que ha decidido confiar en aquel que también ha sufrido y se ha levantado de la muerte y ahora imparte justicia y esperanza a todos los que han sufrido y experimentado dolor. Somos responsables de nuestra respuesta. Pregunta, ¿cómo enfrentarás tú el dolor y el sufrimiento en tu vida? En esta segunda parte de esta historia, yo quiero hablar acerca de este punto. Soy responsable de cobrar conciencia de lo que Dios está señalando a mi vida. Somos responsables de prestar atención. Sabes, es difícil tratar con el tema del dolor, porque el dolor es muy real.
Y cuando tú lo experimentas en carne viva, te das cuenta que no existen como respuestas simplistas, ¿no? Porque realmente es mucho más complejo. Cuando el dolor toca tu puerta, cuando sufres experiencias difíciles, cuando tú has sido abusado, lastimado, abandonado, rechazado, maltratado, traicionado, injustamente tratado, humillado, cuando de repente te encuentras con noticias como el que eres despedido de un trabajo donde llevabas 40 años trabajando y no te dan ni la mínima liquidación. Cuando tú tienes que enfrentar realmente la adversidad, cuando te echan de la casa, ¿no? Porque ya no tienes para pagar la renta. O cuando te encuentras con un diagnóstico de que tienes un hijo que tiene cáncer. O cuando tienes problemas de situaciones muy difíciles. En realidad es difícil asimilar el dolor. Pero la realidad es que muchas personas a lo largo de este tiempo, sobre todo en estos últimos tiempos, hemos sido confrontados justamente con el problema del dolor y el sufrimiento. Y podemos decir que muchas personas han estado pasando momentos muy difíciles, estarán pasando momentos muy difíciles, o han pasado por momentos muy difíciles. En estos momentos nos hemos preguntado, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento en el mundo? Una reciente lectura de un libro llamado El problema del dolor, que escribió un hombre llamado C.S. Lewis, escribió lo siguiente, y quiero compartir contigo esta frase de este autor. Dice, podemos ignorar el placer, pero el dolor reclama insistentemente nuestra atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Este es un megáfono para despertar a un mundo sordo. C.S. Lewis escribió esto. Y es muy interesante porque nos revela justamente este mensaje. El dolor, hermanos, es el megáfono de Dios. Es lo que Dios utiliza para llamar la atención de todos nosotros. ¿Cuál es el origen del dolor y el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué las cosas son como son? Vamos a hablar un poquito acerca de la respuesta bíblica. Voy a comenzar compartiendo este mensaje que está en Romanos 5, versículo 12. Esta es de Reina Valera. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es interesante porque aquí en Romanos capítulo 5, si tú lees todo el contenido, es muy interesante porque habla acerca de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto es un don de Dios, ¿no? Y nos habla de la misericordia de Dios, que siendo aún pecadores Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero después puntualiza que la razón por la cual realmente experimentamos el dolor y el sufrimiento en el mundo entero es fundamentalmente derivado del pecado, de la transgresión del hombre. Y que dice que cuando realmente el pecado entra al mundo, juntamente al lado de él se abrió la puerta al dolor, a la enfermedad, a la desesperación, al sufrimiento y a la muerte. Cuando el pecado entra al mundo, la muerte llega juntamente con él. Debemos entender esto. El más grande de los regalos que Dios nos ha dado es la capacidad de tomar decisiones. Podemos decir sí, podemos decir no. Y esa capacidad nos permite experimentar cosas maravillosas como el amor, la confianza, las relaciones genuinas entre Dios y con otras personas. Aún así, esa misma capacidad buena y maravillosa nos da la posibilidad también de elegir por el mal y hacer el mal. Y aunque no se nos da permiso para hacer lo malo, sí que podemos hacer lo malo si queremos hacerlo mal. Cuando Dios creó a los seres humanos para que vivieran en su creación, los dotó con esta maravillosa capacidad, la cual los convirtió en seres morales. Es decir, personas que podían elegir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo que edifica y lo que destruye. Podíamos tomar esas decisiones y en consecuencia somos responsables de nuestras elecciones.
Debido a esto, existía la posibilidad de que hubiese un fracaso moral si usaban mal dicha libertad. Y eso fue lo que sucedió. La desobediencia surgió por un desacuerdo fundamental con Dios en cuanto a la naturaleza y propósito de la vida. Dios había advertido explícitamente en los primeros seres humanos que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual había dicho estaba prohibido. Es decir, en otras palabras, si actuaban en desobediencia absoluta e independencia de Él, ciertamente morirían. Y como lo hemos comentado, este es básicamente el problema de donde surgen todos los demás problemas. El pecado es el hecho de colocar mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es conocer a Dios, pero no darle el lugar de honra y autoridad y de preeminencia a Dios en mi vida. Conocer de Dios, hablar de Dios, conocer acerca de sus cosas, pero al final de cuentas, ante la pregunta insistente y directa de quién gobierna tu vida, la respuesta será: yo gobierno mi vida, porque yo hago como quiero, cuando quiero y si quiero. Ese es el gran problema, que la gente conozca a Dios, pero no le dé el lugar a Dios. Segundo, que conociendo la verdad, rechaces la verdad de Dios y la sustituyas por mentiras. Y por supuesto, que rechaces la intervención de Dios en búsqueda de tus propios intereses egoístas, tus propios objetivos de vida, sin tomar en cuenta a Dios. Este es el principio, la definición del pecado. Y el pecado, tal como lo advirtió el Señor a estos seres humanos, conduce automáticamente a la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, entendemos que la palabra muerte tiene este significado de separación. Cuando estas personas pecaron, automáticamente hubo una separación en la relación con Dios. Pero también, posteriormente, entró la muerte física al mundo entero. Lo que sucedió en Génesis 3 fue que los seres humanos rechazaron a Dios y el pecado entró en el mundo. Y las consecuencias fueron devastadoras. Hubo muerte espiritual. Se rompió la relación entre los seres humanos con Dios y después la muerte física. Pero además también la misma naturaleza quedó afectada por todo. Hay un versículo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 20 y 21, que en esta nueva versión internacional dice lo siguiente. Debido a la condición del pecado, vemos que la propia creación fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de la que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es interesante, ¿no? Cuando dice la Biblia esto, la palabra frustración, que es la que aparece en el griego original, tiene un sentido de que algo se ha vuelto vano. Por eso en Reina Valera dice que fue sujeta a vanidad. Y que suena raro, ¿no? Bueno, la palabra vanidad o lo que es vano es que ha perdido su finalidad. Es decir, la creación misma no alcanzó la meta para la cual fue diseñada. Esto significa que el pecado tuvo un impacto global en toda la creación. Esto quiere decir que la ruptura de la relación entre la humanidad y su creador tuvo consecuencias que se extendieron más allá de los seres humanos. Cuando los seres humanos rechazan la identidad y el propósito que se les había asignado como seres creados por Dios para conocer a Dios y disfrutar de la creación bajo las leyes de su Hacedor, eso hizo que todo lo que Dios creó como muy bueno se quebrara y se volviera defectuoso también. Vivimos en un mundo perdido, corrupto, inmerso en tinieblas, donde el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son cosa de todos los días. Esto es lo que conocemos como el impacto global del pecado en todo el mundo entero. ¿Por qué existe el dolor? Por esto. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Por esto. En nuestras vidas cotidianas vemos que el dolor proviene de dos fuentes directas. Básicamente hay dos fuentes de dolor. La primera fuente de dolor, que la gente llama
como el mal natural, tiene que ver justamente con cosas que suceden, cosas que nos suceden a diario, cosas que pasan continuamente, pero que no tienen que ver directamente con la voluntad humana. Por ejemplo, ¿no? El sufrimiento derivado ¿de qué? De los desastres naturales, de las enfermedades por las cuales los humanos no son directamente responsables, terremotos, tsunamis, el cáncer, el COVID-19, la pandemia, es decir, muchas cosas que están sucediendo. Es complicado para nosotros, no sé si a ti te pasa, pero resulta difícil de comprender, porque en primer lugar no nos parece justo y no nos parece lógico. Y los que no conocen la naturaleza de Dios, les es fácil atribuir despropósitos a Dios. Y para aquellos que fueron instruidos en una religiosidad distorsionada, de repente te das cuenta que tu teología no cuadra con la realidad. No parece lógico, no parece justo que las cosas malas le pasen a personas tan buenas como nosotros. Cuando tú lees la Biblia te encuentras con la historia de Job. ¿Te acuerdas de Job? A Job le pasa de todo, ¿no? Tanto males naturales como males morales, ¿no? Le roban las cosas, matan a sus siervos, le roban el ganado y de repente viene un viento tremendo y se cae el techo y se mueren sus hijos. Bueno, le pasa de todo, ¿no? Y a los amigos de Job les parece muy complicado, muy difícil entender que siendo Job un hombre justo, le estuviese pasando todo lo que le estaba pasando sin que hubiese una relación directa con un pecado que hubiese estado cometiendo. O el caso de José, el hijo de Jacob, que sufrió abusos desde que era pequeño. Sus hermanos le tenían mal punto y aparte de eso lo venden, ¿no? Y después de que lo venden como esclavo, bueno, después lo meten a la cárcel y después lo olvidan y dice, bueno, no es posible que este hombre haya experimentado tanto dolor y tanto sufrimiento cuando la Biblia da testimonio de que Dios estaba con él. ¿Y qué decir del hombre más bueno del mundo que sufrió lo más terrible que le puede pasar a un ser humano? Jesucristo. ¿Cómo siendo Dios o Jesucristo siendo tan justo acabase en una cruz? Y justamente a veces es muy difícil entender porque hay como cierta religiosidad, ¿no? que está metida en el corazón de muchas personas, donde siempre cuando una persona está pasando por un mal momento, lo primero que surge en este corazón religioso es juzgar, criticar o señalar o argumentar que seguramente lo que le está pasando es un justo juicio de Dios por seguramente algo que habrá hecho. Y justamente yo quiero plantearte esto porque decirte, eso no es necesariamente así. No siempre es así. Y en el marco justamente de esta historia es que se presenta justamente Juan capítulo número 9, desde el versículo número 9. Dice que, ustedes recordarán esta historia, dice que Jesucristo llega a una aldea y se encuentra con que esta aldea hay un hombre ciego de nacimiento. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, voy a leerte el versículo 1 en Reina Valera. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos inmediatamente, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Inmediatamente la interpretación de las personas es, si algo está pasando mal en tu vida, es seguramente porque es la consecuencia de tus deslices, o de tus errores, o de tu pecado. Y si estuviéramos en otro tipo de doctrinas, diría que es el karma sobre tu vida, ¿no? Entonces, Jesucristo le respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, y cuando nadie puede trabajar. Pero entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es interesante ver cómo Jesucristo refuta la idea que estaba muy impregnada en estos conceptos religiosos legalistas, donde veían que el dolor y el sufrimiento estaba vinculado específicamente al pecado. Hay situaciones difíciles, como posiblemente muchos hemos enfrentado en la vida, que no tiene una vinculación directa con el pecado personal, sino que es la consecuencia de la afectación global del pecado en la humanidad, de acuerdo a Romanos capítulo 5. Por otro lado, la segunda fuente del dolor, la que sí tenemos más claridad,
es cuando el dolor y el sufrimiento tienen una relación tipo causa y efecto como resultado de la responsabilidad directa del hombre. O sea, no te engañes. Lo que tú has sembrado en tu vida es lo que tú cosechas. Por lo tanto, vemos cómo la maldad, los crímenes de odio, el terrorismo, la violencia familiar, asesinatos, violaciones, abusos, genocidio, conocido como el mal moral, pues donde realmente es el producto del pecado personal y las consecuencias de en la vida de los seres humanos. Nos resulta más fácil entender, por ejemplo, el trágico final que en algún momento tuvo Saúl. Cuando tú lees la Biblia y encuentras en 1 de Crónicas 10, 13, 14, dice que Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Y por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. ¡Wow! ¿No? Nos es más fácil entender esto, ¿no? Por supuesto, también hay una historia en la que Jesucristo interviene, y es una historia interesante. Está en capítulo Juan número 8, en Reina Valera. El versículo es en 3. Y comienza diciendo que hay una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, ustedes recordarán. Y es llevada a la plaza pública donde se encuentra Jesucristo. Entonces los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en el adulterio poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedir a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Al inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pues ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿no? Pero el versículo 10 y el 11 es interesante. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Es decir, realmente la otra fuente de dolor, sufrimiento que hay en el mundo es cuando nosotros, derivados de nuestras propias acciones, enfrentamos las consecuencias de nuestros actos. Ahora, independientemente de cuál sea la fuente a través que causa dolor y sufrimiento de nuestras vidas, Jesucristo demostró su compasión y poder para tratar con el problema del pecado. Romanos capítulo 5, verso 15 dice lo siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa del solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que en Jesucristo, Jesús, tú tienes la facultad de trascender el dolor y el sufrimiento y tener realmente acceso a una nueva vida. Amén. ¿Qué hace el dolor? Voy a volver a repetir esta misma frase de C.S. Lewis acerca de este libro que se llama El problema del dolor. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El megáfono de Dios. ¿Qué hace el dolor? Yo quisiera plantearte en este tiempo, espero que pueda quedar claro en tu corazón y eso te pueda ayudar a ti, que el dolor no necesariamente es un problema, que no todo el dolor que enfrentamos es malo. Y yo quiero explicarte en primer lugar qué es lo que hace el dolor. El dolor es el megáfono de Dios, llama a nuestra atención, somos responsables de prestar atención. La experiencia humana y la medicina básica, por ejemplo, nos enseña desde muy temprano el importante papel del dolor en nuestras vidas.
Como médico, después de muchos años, yo creo que el síntoma del dolor es algo muy importante, porque justamente el dolor advierte a las personas de que algo no está funcionando bien. Es decir, en realidad el dolor nos advierte acerca del peligro. El dolor es realmente algo importante que nos permite percatarnos de que algo que no está funcionando para poder realmente hacer algo al respecto, ¿no? No sé, tú te imaginas, estás en tu casa feliz, viendo cuarentena, viendo tus series maratónicas, y de repente estás comiendo ahí alguna comida chatarra, todas esas que no te han prohibido todavía, y de repente sientes una pequeña molestia en un diente, ¿no? Una muela. Y haces como que no pasa nada, ¿no? Sigues comiendo y feliz, pero de repente te das cuenta que esto llama tu atención, ¿no? O sea, porque el dolor, como decía este autor, llama tu atención. Y eso te hace pensar inmediatamente, debo tener un problema, debo tener una caries, debo tener un problema, ¿no? O se rompió la muela, o de repente se cayó la amalgama. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese dolor te impulsa necesariamente a ir lo más pronto posible al médico, ¿no? O tal vez tú eres de los que son muy, muy valientes, te aguantas un dolor de muelas unas 5 semanas, ¿no? ¿Alguien se aguanta un dolor de muelas 5 semanas? Yo no sé, es tu caso, pero yo creo que los que hemos experimentado este tipo de dolor, lo más pronto posible vamos y tomamos nuestra cita con nuestra médico preferida, ¿verdad? En la medicina hay algo que se llama el arco reflejo, ¿no? Y esto se dibuja de la siguiente manera. Una persona que prende, por ejemplo, la llama de la estufa, ¿no? Y de repente te acercas más allá de lo que debes, y de repente pues sientes que pasas muy cerca a la llama, y inmediatamente sientes el calor y te quema. ¿Y qué haces inmediatamente? Inmediatamente tú retiras tu mano de lo que está causándote daño o dolor, ¿no es así? Es decir, en realidad el dolor es muy, muy bueno, ¿no? Porque realmente advierte de que pudiese haber una grave enfermedad. De hecho, uno de los graves problemas con el tema del cáncer es que el cáncer en la mayor parte no duele. ¿Por qué? Porque solamente cuando el cáncer ha avanzado mucho y ha afectado raíces nerviosas, eso así, entonces causa dolor. Pero muchas veces el problema del cáncer es que como el propio organismo, las células son tuyas propias, el organismo no las detecta como enemigas y por lo tanto no hace nada al respecto. Y por lo tanto va creciendo de una forma alocada, desmedida, y nunca te duele. Y es dramático. Por eso es tan importante que hagamos pruebas preventivas y cosas así, ¿no? Que se nos anima a hacer, ¿no? Porque en realidad el problema es que si el cáncer doliera, si el primer síntoma del cáncer, esta enfermedad terrible, fuese el dolor, no habría tanta muerte por cáncer en el mundo. El dolor advierte el peligro, protege de un mal mayor, nos revela que algo no está bien, puedes tomar medidas correctivas, hacer un diagnóstico temprano, ¿no? También revela grietas de nuestras vidas. Este tiempo de dolor y sufrimiento en tu vida, ¿has podido percibir alguna de estas grietas, alguno de estos problemas relacionados a tu fe, tu relación con Dios? Yo me he dado cuenta como personas que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, se ha revelado realmente lo que hay en su corazón respecto a Dios. Y muchas personas que estaban acercándose a Dios a través de un proceso religioso, en donde estaban centrando su atención en actividades religiosas, sintiéndose que a través de estas actividades religiosas podían obtener el beneficio, el beneplácito y el amor de Dios. Cuando ya no tienes oportunidad de hacer actividades religiosas en el templo, entonces ya no te congregas, ya no te conectas y ya te diluyes de Dios. Es curioso, ¿no? Entonces, es decir, a ver, ¿qué es lo que tú has notado en este tiempo en tu relación personal con Dios? O en relación a tu carácter. Tal vez ahora más que nunca te das cuenta qué tan irritable eres y qué tan impaciente eres y qué tan carnal te pones, ¿no? Qué delicado eres, ¿no? 4 meses en cuarentena y ya estoy enojado. Sí, o sea, pero tienes techo y tienes casa y tienes comida y tienes sillón y tienes televisión. Es decir, a veces somos así, ¿no?
Pero el carácter, ¿no? El carácter. ¿Cuántos aquí han encontrado algunas grietas en su relación matrimonial? O en relación a la crianza de sus propios hijos. O incluso en la relación con sus amigos. O en relación a sus finanzas, por supuesto, a su propósito en Dios. Isaías capítulo número 30, versículo 12 y 13 en el Reina Valera dice lo siguiente. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será el pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Qué tremendo, ¿no? Poder de alguna manera estar experimentando dolor y sufrimiento en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu relación con tus hijos, y tú no poder entender que eso es una llamada de atención de Dios, que Dios está hablándote a tu vida, que Dios está señalándote algo, que Dios quiere que pongas atención en algo que está ahí en tu casa, en tu matrimonio, en tu relación personal con Cristo, en tu propósito, en tu designio, y que tú no lo puedas vincular y asociar. No puedas asociar el dolor y el sufrimiento, la enfermedad y la muerte con cosas que tú tienes que enfrentar y resolver. Entonces el dolor, hermanos, insiste. Y esto es importante, porque la pregunta que yo le hago a las personas, ¿qué tiene que pasar en tu vida? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que realmente cambies? ¿Qué tendría que pasar en tu vida para que realmente trates mejor a tu familia tú? Tal vez te imaginas llegar un día a tu casa, subir y de encontrar un papelito diciendo: nos fuimos, no nos busques, no nos llames, ya es muy tarde. Algo así tendría que pasar, que te abandonara tu familia para que tú te dieras cuenta de que la forma que tratas a las personas que te pone que más amas es inapropiada. ¿Qué tendría que suceder? Tendrías que ser parte de este grupo vulnerable, con la presión arterial hasta el tope, con el azúcar hasta el tope, ¿no? Con sobrepeso hasta el tope, ¿no? Y ahí con un respirador muriendo para decirte: caray, creo que debo cuidar mi salud, creo que debo de bajarle a los tacos en mi vida. ¿Qué tiene que pasar, no? A veces el dolor, hermanos, el dolor es algo que de alguna manera insiste. ¿Por qué? Porque es la llamada de Dios a tu vida para que prestes atención de cosas que están pasando en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas, para que hagas algo al respecto. Conozco un caso clínico. Una persona fue diagnosticada con una rara enfermedad llamada, siglas, la se llama SIPA. Y esta SIPA es una enfermedad congénita de insensibilidad al dolor y anhidrosis, es decir, problemas con las glándulas sudoríparas, o sea que no puede sudar. Esta persona no podía sentir dolor. Y al igual que las personas que experimentaban lepra en aquellos tiempos, está expuesta a lesiones continuas porque no tiene sensibilidad. Entonces tú puedes ir caminando por la vida, pisas un clavo y no pasa nada, ¿no? Ni te enteras, ¿no? O de repente te recargas en una pared y ahí había un animal y te quema toda la mano y tú ni te enteras. O simplemente estás haciendo tu comida y te cortas con un cuchillo, ¿verdad? Un dedo, y sangras y ni te enteras. Entonces es un problema grave. Entonces esas personas están expuestas a heridas continuamente, infecciones y consecuencias de este tipo de situaciones. Estos problemas tremendos para su vida, ¿no? Y la madre de esta jovencita dice que la oración de ella decía la señora: Señor, yo te pido. Todas las noches oraba, dice la señora, ¿no? Todos los días oraba diciendo: Señor, yo te pido, permite que mi hija sienta dolor. Permite que mi hija sienta dolor. Es curioso, ¿no? No todo el dolor es malo. A veces el dolor puede ser el megáfono de Dios para decirte a ti que algo que está pasando en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, no está bien. Y tal vez hay tiempo para hacer algo que pueda modificar las cosas. Segunda cuestión que hace el dolor. El dolor, hermanos,
Esto que te voy a decir a lo mejor no te va a agradar, pero es parte del crecimiento y del desarrollo. Sinceramente, yo no sé si tú te acordarás cuando fuiste adolescente. Yo sé que algunos están más cerca que otros, ¿no? Pero siempre había así, cuando los chicos están creciendo, los huesos van creciendo, las articulaciones van creciendo, existe a veces este tipo de molestias, dolores articulares. Pero en realidad eso pasa, ¿no? O sea, en el proceso del crecimiento y desarrollo, a veces existe también el tema del dolor. Esto nosotros podemos verlo muy cercano en los deportistas, ¿no? Los deportistas. ¿Te acuerdas de Situs, Altus y Fortis? Más rápido, más alto y más fuerte, ¿no? El tema de las Olimpiadas, ¿no? Bueno, pues para que una persona pueda ir más rápido, más alto y pueda ser más fuerte, requiere entrenamientos cada vez más intensos y conlleva siempre un esfuerzo y sufrimiento. El dolor y la superación están asociados a esta estación. Yo recuerdo de una frase que se ponía en los gimnasios, y pues esa frase está en inglés, que decía, no pain, no gain. O sea, si no hay dolor, no hay ganancia. Si tú no te estás dispuesto a incrementando la carga de peso corporal, el volumen que tú deseas para tus músculos jamás va a aparecer. Si tú quieres realmente romper el récord de velocidad de los 100 metros, vas a tener que hacer un ejercicio extenuante y meterte y sacrificarte y un tipo de alimentación y eso va a ser doloroso. Es parte de este proceso. O sea, a veces el crecer, el fortalecerte implica justamente este proceso. Cuando yo trabajé durante muchos años en las casas como médico en rehabilitación, yo ayudaba a muchas personas a mejorar sus competencias y a volver a recuperar el arco de movimiento cuando tenían una fractura. Y sucede esto, tú tienes una fractura en un brazo, por ejemplo, y entonces te colocan obviamente un yeso. Y este yeso puede estar más o menos entre un mes y medio, 2 meses, 3 meses, dependiendo del tipo y las características. El problema es que cuando ya te quitan el yeso, el hueso ya ha quedado resuelto, el problema del hueso, te das cuenta de que ya no puedes mover la articulación. Porque cuando una articulación se queda quieta, o sea, no se mueve, comienza a depositarte fibras cicatrizales también, fibras de colágeno, y eso hace que se endurezca el tejido. Entonces, es un problema ayudar a las personas. Y lo que hacemos, sinceramente, espero que no te incomode, es estar continuamente tratando de ir forzando progresivamente, con mucho cariño, pero hay que estirar las articulaciones. Y eso duele, y duele mucho. Por eso muchas veces, para las personas que han tenido esta experiencia, lo que hacemos los médicos fisiatras es que las metemos en los tanques de calor, tanques de remolino, o compresas calientes, o corrientes eléctricas, o ultrasonido, para calentar la zona y así hacer que el dolor sea menor. Pero no importa, para volver a recuperar el arco de movimiento, tendrás que enfrentar el dolor. Es decir, el dolor es parte del crecimiento y desarrollo también en nuestras vidas. Si no hay dolor, no vas a tener crecimiento y desarrollo. Tercer cosa. Algo que el dolor hace, el sufrimiento hace en la vida de las personas, es que participa en la formación y la fortaleza de carácter. Cuando tenemos problemas, cuando tienes adversidad, tú puedes desarrollar un alto grado de resiliencia. La palabra resiliencia es una palabra que se usa muy frecuentemente ahora. Y esta palabra es la facultad de superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Es cuando enfrentas el sufrimiento y el dolor y en medio de esta experiencia tú adquieres determinación y fortaleza y nobleza y excelencia, ¿no? En Romanos capítulo 5 dice lo siguiente, el versículo 3. Y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza se fortalece, ¿no? Wow, o sea, las circunstancias difíciles de nuestra vida van fortaleciendo el carácter de los seres humanos.
Esto es muy importante. O sea, a veces, o sea, como decir, por favor, yo lo que no quiero en la vida es tener dolor. Sí, pero si tú no tienes dolor, no creces nunca. Porque si nunca tienes nada que enfrentar, nunca vas a más. Santiago capítulo número 1, en esta nueva traducción viviente, dice el versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la perseverancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es decir, cuando tú estás experimentando dolor y sufrimiento y lo enfrentas adecuadamente, esto produce coraje en tu vida. Y el coraje es determinación, que es una rara mezcla entre pasión y determinación. El hecho de no rendirte, de salir adelante, de seguir adelante en la vida, ¿no? Un hombre que escribió, es un conocido autor de libros, se llama Dostoyevsky, ¿no? Y él decía que había una clara relación entre el dolor y la excelencia. Y él dijo lo siguiente: el sufrimiento y el dolor siempre son necesarios para llegar a tener una inteligencia elevada y un gran corazón. Es cierto, hermanos. A veces el dolor y el sufrimiento producen esto en la vida de los seres humanos. Puede producir amargura, resentimiento, victimismo y amargarte para toda la vida y maldecir a Dios y maldecir al mundo. O el dolor y el sufrimiento pueden ser este catalizador que impulsará tu alma para ir a excelencia. Yo conozco una persona muy cercana a mí que es un ejemplo. Esta persona que yo conozco nació con un problema de desarrollo en sus articulaciones, que lamentablemente no fue diagnosticado a tiempo porque no tenía dolor. Más adelante vieron que había problemas cuando comenzaba a caminar en su marcha y hubo necesidad de ser intervenida quirúrgicamente muchas ocasiones, con mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha discapacidad. Y pasó largos periodos de su infancia y su niñez en el hospital o en cama con yeso. Tuvo que pasar procesos dolorosos de rehabilitación. Recibió el rechazo y la exclusión social, el juzgar y la crítica de muchas personas. Pero esta adversidad le permitió desarrollar una fortaleza y nobleza de carácter. Y te digo algo, esto no le impidió a esta persona convertirse en una de las poquísimas personas de terminar la carrera de medicina con 10 cerrado de excelencia universitaria. Y posteriormente agregar 2 posgrados más a su carrera. ¿Cómo no enamorarse de una persona así? Yo me saqué la lotería, sinceramente. Por eso me casé con ella. Dice la Biblia, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El dolor y el sufrimiento pueden hacer de ti la persona más miserable, amargada, la persona más ruin, o pueden hacer de ti una persona noble y de excelencia. ¿De quién es la elección? 4. El dolor y el sufrimiento nos posiciona correctamente. Este hombre es C.S. Lewis, en un libro llamado Mero Cristianismo, que recientemente terminé de leer, muy buen libro, decía lo siguiente: el vicio esencial, el más terrible mal, es el orgullo. Es increíble, ¿no?, la forma en que nosotros nos vinculamos con Dios.
Y lamentablemente, ¿cuántas personas han sido contaminadas con este tipo de teologías y doctrinas, ¿no? De la prosperidad y cosas así, ¿no? Yo recuerdo una persona, esto es algo que es real, no te creas que me lo estoy inventando, es real. Una persona que decía, Dios, le decía a la congregación este hombre, tú no tienes lo que quieres porque no has aprendido a pedir correctamente. A Dios se le declara, a Dios se le decreta, a Dios se le exige el cumplimiento de sus promesas, porque Él tiene que bendecir a sus hijos. Pero en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, Reina Valera, Pablo nos relata una historia. Y nos habla de una historia que tal vez a muchos no nos gustaría que estuviera ahí, pero está aquí. Dice, para que no me llenara de soberbia por las revelaciones que había experimentado, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algunos autores tienen diferentes puntos de vista. Algunos dicen que tenía una enfermedad y que los ojos, no sé qué. En realidad, nuestro punto de vista en Centro de la Cristiana, lo que nosotros creemos, es que el aguijón de la carne, al que se refiere Pablo, no era una enfermedad o un problema físico, sino el problema que realmente mayormente le agobiaba a este hombre era la enorme carga, la profunda carga que tenía por su pueblo. Y el saber que ni una sola persona del pueblo judío había sido tocado por el Evangelio a través de Pablo. Y que donde él iba, acá, en cada ciudad, en cada sinagoga, lo que él hacía, lo primero que hacía este hombre era ir a meterse a las sinagogas, ¿no? Y obtenía ¿qué? Persecución, apedreamientos, golpes, azotes, varazos y cárcel. ¿Por qué? Porque había un rechazo permanente. Y el gran agobio del corazón de Pablo es, ¿por qué, Señor, no permites que yo sea un heraldo, una atalaya para mi nación, para que conozcan al Dios verdadero? Y Dios le dijo, no. Así como tú quieres, no. Y eso pica y duele. Pero ¿por qué no? No. Hasta que finalmente le entendió, bueno. El dolor y el sufrimiento nos ubica en la realidad. Cuán necesitados somos de Dios. Cuán frágiles. Cuán débiles, cuán insignificantes, intrascendentes. Paz poderoso, partiendo plaza, hasta que de repente sientes un pequeño dolor en tu estómago. Y ahí te das cuenta de que todo tu poder, toda tu grandeza, este andar retador, se ve llevado a la nada. Somos débiles, frágiles y profundamente necesitados. Muchas personas hemos estado apostando equivocadamente. Apostando a encontrar en el mundo, lo que nos pueda dar contentamiento, gozo, felicidad, justicia. Y estos tiempos de COVID han llevado a muchos a encontrar esta realidad, que la única fuente de gozo, justicia, paz, es Dios. Y tal vez cuando hemos visto quebrantada nuestra salud, o hemos visto la pérdida de nuestro empleo, o hemos visto la muerte de un ser querido, tenemos que volver al punto de decir, Señor, realmente
creo que en el fondo de mi corazón, mi problema es que no me basta tu gracia. Y me resisto a ver el dolor como algo que tengo que aceptar. Este hombre dijo no, yo lo entendí. Y por eso, de buena gana, fíjate cómo es, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque el dolor y el sufrimiento es el megáfono de Dios para llamar tu atención y para recordarte cuán débil, limitado, frágil, vulnerable eres y cuánta necesidad tienes de Dios. Wow. Punto 5. El dolor nos conduce al cambio, hermanos. Es decir, es algo que tal vez es difícil, pero en realidad el dolor nos impulsa a hacer algo al respecto. Como dice C.S. Lewis, el dolor insiste en llamar nuestra atención. Cuando tú estás caminando en la vida y de repente tienes un problema, ¿no? Comienza a tener, sobre todo los que ya estamos en esta edad, ¿no? Ya estamos de este lado, ya somos mayores, le digo a mi hija. Y de repente los que ya tenemos nuestros años, de repente comenzamos a tener algún pequeño dolorcito en el pecho y sí, es decir, personas que de alguna manera comenzaron a tener problemas, ¿no? Para poder respirar, para poder tener un dolor en el brazo. Wow, es que una persona que tiene síntomas de esta naturaleza, inmediatamente pues llamas a la ambulancia, al 911, o vas a urgencias, porque tú sabes que eso puede ser señales de un infarto al miocardio. Y tú sabes que las personas se mueren de eso y se mueren mucho. Y por lo tanto, el hecho es que el dolor te impulsará a hacer algo al respecto, a cambiar cosas. Bueno, eso es lo que me gustaría. A mí en lo personal pienso que algunos de ustedes sinceramente necesitan tener más dolor. Porque pese a lo que viven, siguen enteros. Yo sí aguanto, ¿sí? Órale, aguanta. Porque justamente el que realmente experimenta un dolor, realmente es impulsado a hacer algo. Porque nos hace cobrar conciencia de nuestra realidad y nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad y mortalidad, y nos enseña a valorar la vida como algo precioso. Yo te lo digo con franqueza, yo mi propia experiencia, después de haber sido diagnosticado con cáncer de piel 2 ocasiones y ir al quirófano, y wow, yo decía, wow, señores, valoro mi vida. Estoy agradecido, yo siento que Dios me ha dado otra oportunidad. Yo quiero realmente tomar como muy en serio el valor realmente de mis relaciones y de mi relación con Dios y mi vida, porque yo he estado ahí en el quirófano, me ha dado un diagnóstico peligroso y digo, wow, Señor, gracias, ¿no? Porque los que hemos experimentado dolor y sufrimiento en nuestras vidas, de repente decimos, Señor, gracias por la vida que me das, gracias por la oportunidad que tengo, gracias por la familia que me diste, gracias por la esposa que tengo, gracias por los hijos que me has dado, gracias por el techo que tengo. Sí, yo quisiera vivir en Interlomas, pero bueno, gracias por sinceramente, ¿no? Sí, gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias porque tengo automóvil. Y si no, te doy gracias porque tengo el metro cerca de mi casa. Hoy te doy gracias porque tengo piernas y me puedo mover. Es decir, yo no sé, pero cuando tú experimentas dolor y sufrimiento y realmente sales de la adversidad, esto te impulsará a hacer cosas diferentes, a moverte en otra dirección, ¿no? Mi esposa durante muchos años, que es un excelente médico, que te lo digo, siempre fue excelente médico. Durante años, el peor paciente que ella ha tenido en su vida soy yo, por supuesto. Eso es algo que ha aguantado. Y por años me ha dicho, ponte crema, ponte esto, ponte aquello. Porque yo soy muy sensible a los rayos solares. Y como tengo la tez blanca, muy blanca, yo me pongo como camarón, ¿no? Me quemo muy rápido. Y entonces,
ponte. No quiero. Bueno. Ay, después de que me hicieron un diagnóstico de cáncer de piel, mira, todos los días me pongo mi cremita, mis patas de gallo. Porque claro, porque el dolor y el sufrimiento y el enfrentar la bronca y el enfrentar el diagnóstico y ir con el oncólogo y ir con el urólogo y ir con el patólogo y meterte al quirófano y pagar la cuentota, ¿no? Eso que te duele, a mí me dolió sinceramente mucho. No sé qué me dolió más. Te hace pensar, no. Yo tengo que hacer algo al respecto. Yo no puedo ser un negligente con mi salud. O sea, yo no puedo ser un negligente irresponsable. Porque tengo una responsabilidad con Dios. Tengo una responsabilidad con el ministerio, con ustedes, con mi familia, con mis hijos, con mi propia vida. Entonces, el dolor, hermanos, te impulsa a cambiar y a moverte y a hacer cosas diferentes en tu vida. Te da un sentido de urgencia para alcanzar tu propósito y tu llamado. Y te digo, después de salir adelante de una situación adversa de dolor y sufrimiento, tú puedes decir como el hijo pródigo, ¿no? Ay, este estaba perdido y ha sido encontrado. Este estaba muerto y volvió a la vida. Y ahora que tengo oportunidad, yo quiero hacer de mi vida algo que glorifique a Dios. El salmista lo decía, Salmo 90, 12, Reina Valera, decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Pregunta para ti, ¿cómo responderás ante el dolor y la adversidad? 1, tú eres responsable de cómo vas a responder. Tú eres responsable de prestar atención a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Vuelvo con Romanos 5, versículo 17. Así que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mi esperanza en Cristo es que Jesucristo vino a resolver el problema del pecado y a destruir las obras del diablo. Que podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Que el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Es curioso cuando tú ves la palabra reinarán en vida, una connotación de las frases originales del griego nos dará la capacidad de resistencia, de perseverar, de seguir, de perdurar, de mantenernos. La facultad de resistir y de sobreponerse, de trascender ante el dolor y el sufrimiento que experimentas. Un excelente predicador y buen escritor de libros. Se llama John Piper, seguramente alguno ha leído libros de él. Dijo algo que me pareció interesante en una predicación que yo escuché. Él decía, tarde o temprano, cada dolor, cada aflicción, cada decepción y cada pérdida trabajarán juntas para tu bien. Amén, amén, amén. ¿Cómo responderás tú, hermano, ante el dolor y la adversidad? ¿Cómo vas a responder ante aquello que Dios está señalando? Si el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Un pueblo que se resistió a escuchar a Dios. Se habló a su vida, se habló a su oído durante tanto tiempo y no quiso escuchar a Dios. Y su final fue desastroso. Y a este pueblo, en ese momento, en esa generación, Dios levantó un profeta y le dio un mensaje. Y este fue el mensaje, Jeremías 23, 22. Y decía, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo.
los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si tan solo ellos hubieran estado atentos a lo que yo estoy señalando y hubieran hecho algo al respecto, hubiesen cambiado sus caminos y hubieran movido su vida de la maldad de sus obras, les hubiera acontecido de otra cosa diferente. Pero ellos no asumieron la responsabilidad. Ante el dolor y la adversidad, decidieron hacer oídos sordos a lo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios habla a tu vida? ¿Qué grieta Dios ha revelado a tu vida en estos últimos tiempos? ¿Qué brecha? ¿Qué debilidad? ¿Qué inconsistencia en tu carácter? En tu relación personal con Dios, en la relación con otros seres humanos, en tu matrimonio. Ahora tienes a tus hijos 24/7. ¿Ya te enteraste cómo son? De verdad. En mi corazón yo digo: Señor, dame oídos para oír lo que tú me estás señalando. ¿Te gustaría decirle algo así? Yo digo: bien, Señor, si realmente el dolor y el sufrimiento en el mundo, ya sea que venga por vías del mal natural o el mal moral, Señor, yo quiero que el dolor y el sufrimiento que experimento me permita afinar mi oído. Yo quiero ser alguien que presta atención. Es mi deber, es tu deber buscar lo que Él quiere enseñarte. He aquí la decisión tuya. Puedes decidirte amargarte, resentirte, maldecir a Dios, maldecir a los que te rodean, echarle la culpa de tu miseria, de tu dolor, de tus problemas a otros, responsabilizar a otros de tus caminos y tus decisiones. O aprender lo que Dios quiere para tu vida. Y quiero ver que realmente cada dolor y sufrimiento en mi vida ha obrado o obrará, Señor, primeramente para ayudarme a crecer como ser humano. Quiero estar atento a lo que estás poniendo realmente atención en mi vida, señalándome para que yo pueda entender que el dolor es una señal de advertencia para mi vida. Y si hay algo que está mal en mi vida físicamente, pero también espiritualmente o emocionalmente, o en mi matrimonio, o en mi relación con mis padres, o en mi relación con mis hermanos, o con la iglesia, o con el mundo, o con mi propósito, o si tú estás señalándome que tengo problemas graves por mis hábitos administrativos y económicos, o si tú estás señalando que tengo un problema porque yo he abandonado el propósito de mi vida y mi llamado, o tú estás señalándome, Dios, que el mundo se ha metido hasta los huesos de mi corazón y yo ahora mismo anhelo más las cosas del mundo que las tuyas, Señor. Si tú estás poniendo el dolor en mi vida como una forma de señalarme, de llamar mi atención para que esto sea así, Dios, ayúdame para ser sensible, yo que escuche yo. Si realmente este dolor que estoy experimentando, Dios, tiene un objetivo de hacerme crecer como ser humano y hacerme crecer hacia la excelencia. Dios, dame la perseverancia y la determinación para trascender el dolor y el sufrimiento y agarrarme a ti como un clavo ardiente y confiar en ti, Señor, y saber de verdad de corazón que también de esta me sacarás, Señor, y que yo puedo pasar por el horno de las pruebas y no voy a salir quemado, sino voy a salir purificado, Señor.
Oh Señor, si realmente el dolor, el sufrimiento que experimento en mi vida, en realidad es para que yo me posicione correctamente y que yo no sea un inflado soberbio que me crea que soy más inteligente que tú y que soy más brillante que tú y que tengo mejores ideas que tú y yo sé cómo educar a mis hijos mejor que tú lo dices y yo sé cómo tratar a mi familia mejor que como tú me dices que debo tratar, porque yo soy mucha pieza y soy muy inteligente y soy muy brillante. Señor, permíteme recibir con gusto el dolor que me hace pensar que en realidad soy débil, frágil, limitado y torpe y que tengo una necesidad enorme de ti. Y por Dios, Señor, yo te pido que el dolor que estoy experimentando en mi vida no me deje paralizado, sino que me impulse a hacer algo al respecto. Que cambies lo que haya que cambiar. Quita lo que tengas que quitar. Remueve de tu vida lo que haya que remover. Y no lo hagas en abonos chiquitos, porque no sabes si mañana a estas horas estarás en esta tierra. Así es que arrepiéntete ya. Vuélcate a Dios con humildad y valora como preciosa la oportunidad que Dios te brinda de estar con vida hoy. Porque la promesa de Dios es que reinarán con vida los que reciben la abundancia de gracia. Reinarán en esta vida. Tendrán perseverancia, determinación y la facultad de resistir y sobreponerse y trascender al dolor y al sufrimiento. Soy responsable de prestar atención, de tener un espíritu enseñable y dócil para aprender lo que Él quiere transmitirme. Pregunta: ¿cómo vas a responder cuando el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la muerte toquen tu vida? En el nombre de Cristo. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. De ti beber agua eterna, ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor Jesucristo, gracias porque en medio del dolor, el sufrimiento que experimentamos actualmente en nuestras vidas, o que hemos experimentado en el pasado, o a lo mejor experimentaremos en el futuro, podemos con profunda convicción declarar en nuestro corazón que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esperamos que el contenido de este mensaje haya contribuido a tu edificación espiritual. Para obtener más información, dirígete con toda confianza a nosotros en www.centrodevida.org. Que el Señor te bendiga.